Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar el esposo. 5 de ellas eran necias y 5 sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Los entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: Os lo aseguro, no os conozco. Por lo tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, las bodas siempre son unas ocasiones especiales de alegría, y Jesús los toma muchas veces como unas imágenes del reino de Dios. Así, este domingo leemos cómo Jesús cuenta a sus discípulos esta parábola sobre 10 vírgenes en un banquete de bodas. Y en realidad nos quiere hablar de la verdadera sabiduría que se muestra en estado velando, porque Él, el esposo de nuestras almas, está llegando. Aquí se acentúa bien la preparación y el estado despierto. Es interesante notar que los domingos que vienen antes del tiempo del Adviento nos exhortan a lo que vienen, nos hablan sobre los últimos tiempos, últimas cosas. Diríamos que se nos imponen unos temas exaholóticos a lo largo de estos domingos. La parábola de hoy tiene sus raíces en las costumbres matrimoniales de Palestina de aquel tiempo. El esposo entraba por la novia con la compañía y nunca se sabía cuándo iba a volver a su casa, porque la celebración en la casa de la novia duraba espontáneamente, con más tiempo o menos tiempo, y nadie lo sabía. Y luego la vuelta de los invitados iba por otros caminos, para que la gente del lugar, los locales, podían participar en la alegría del esposo. Entonces, un grupo de las muchachas jóvenes, normalmente las amigas de la novia, iban al encuentro de esa pareja del matrimonio para rodearlos con las lámparas encendidas. Así que Jesús utiliza esta costumbre para enseñar, y contó una parábola sobre 10 esas vírgenes amigas.
Las primeras 5 son necias y obtuvieron ese nombre porque pensaban que iban a tener suficientemente del aceite en sus arcusas, que no iban a necesitar más. Están necias porque pensaban que sabían la hora cuando iba a venir el esposo, a lo contrario de las sensatas que se habían preparado incluso para la posibilidad de que llegara tarde. Entre ellas hay solamente una diferencia. Las sabias llevaron el aceite, extra del aceite, en las alcusas y las necias no. Es interesante notar que todas ellas se durmieron. La parábola es sobre estar despierto, pero todas se durmieron. Las sabias, sensatas, estaban dispuestas a esperar más de lo que esperado. Y aunque están dormidas, están preparadas. Estaban preparadas cuando el novio llegó. Incluso estaban preparadas en ese momento de la debilidad cuando les entró el sueño. Es aquí donde vemos cuál es ese estado de estar despierto y velando a lo que Jesús nos invita tantas veces, tanto a través de esta parábola como a través de otras parábolas. Estar despierto no es solamente el estado exterior del hombre, sino es el estado del corazón, que está dispuesto y preparado en cada tiempo. Estemos dormidos o trabajando, Dios viene a nuestro encuentro. Y no solamente en los momentos cuando nosotros estamos de buen ánimo y descansados, sino totalmente cuando no lo esperamos. Es difícil a veces discernir estas dos cosas entre aquel que está despierto y preparado porque está velando y aquel que está despierto pero quizás no está completamente preparado. Aquel que está velando, está velando incluso en el sueño, mientras el otro no está durmiendo. Eso es muy interesante. Podemos estar dormidos y Dios al mismo tiempo entra en nuestros corazones y los cambia, porque su gracia se renueva constantemente. Como nos dice la Santa Escritura, a sus queridos, incluso en el sueño, les da, dice el Salmo 127. Y eso quiere decir que Jesús premia incluso el sueño de sus amigos. El salmista quiere destacar así la fuerza de la bendición de Dios y de la gracia que da el valor a la actuación humana, incluso cuando está dormido, pero también aquel que confía en Dios. Por otro lado, se pueden encontrar aquellos hombres que están despiertos, pero pierdan cada oportunidad de cambiarse y no responden a las llamadas que vienen de Dios. Todos estamos llamados de estar despiertos y velar, pero con sabiduría. Y preparémonos en cada momento para la venida del esposo, para estar preparados, no solamente a esa visita última, a la entrada al banquete, sino estemos preparados también en esa venida suya a nuestra vida cotidiana, porque así siempre estaremos con el Señor, como escuchamos en las lecturas de hoy. Hay también, sin embargo, algunos obstáculos. El espíritu del tiempo en el que vivimos exige de cada uno de nosotros, de una manera, realizar el éxito en la vida lo más pronto posible, a veces no apoyándonos en Dios. Esos éxitos rápidos se evalúan como el colmo de la inteligencia. Así que muchos están esclavizados con el pensamiento cómo conseguir cuanto antes posible la meta determinada. Pero el Evangelio nos dice, no seamos necios, sino sensatos y llevemos el aceite con nosotros. Porque, hombre, ¿qué has conseguido en tu vida si no tienes sabiduría? O como dice Jesús, ¿qué le vale al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? ¿Qué mérito tiene conseguirlo todo y perderlo todo?
Eso también trae algunas ciertas preguntas para todos nosotros. ¿De qué manera me atraen y atan las cosas de este mundo? Por ejemplo, la fama, el reconocimiento, el poder, el éxito, etc. Jesús nos invita a mirar más profundamente y nos pregunta si todas aquellas cosas realmente dan la felicidad, si dan la paz a nuestro corazón, si dan sentido a nuestra vida. Somos llamados de llevar una vida, vivir responsablemente. Y eso quiere decir hacerme consciente en cada momento qué realmente me importa en mi vida, cuál es el sentido de mi vida. Porque sin tener un sentido es imposible tener la vida. Somos testigos de tantas depresiones y desesperaciones hoy en día que llevan a lo más difícil, a un suicidio, por ejemplo. Y la razón es precisamente porque uno pierde la esperanza, pierde el sentido. La razón siempre es en aquello que supera al hombre y esta realidad terrena. Eso precisamente significa poner el aceite en la lámpara. Y una lámpara encendida tiene que estar preparada cuando venga el esposo. Por eso la sabiduría sobreentiende el sentido pleno de la vida. Nada valioso en la vida no es tan rápido ni barato ni no puede ser, porque la vida humana es un proceso que al final nos prepara para el encuentro con el esposo. Por eso también en nuestra propia vida tenemos que mirar a través de los ojos de la fe que da sentido y que es la mejor lámpara en el camino de la vida. Ella nos va a asegurar suficientemente cosas para nuestra luz de la vida. Por eso uno tiene que estar velando ante Dios y pedir por el aceite de la sabiduría de la vida. Por eso hemos recibido los dones del Espíritu Santo para utilizarlos y para que nos iluminen la mente y el corazón. Y podamos en el verdadero momento entender cómo en alegría salir al encuentro a nuestro esposo. No olvidemos que no conocemos ni el día ni la hora cuando Él aparecerá. Lo que sabemos es que no hay paraíso rápidamente. Para la paz, para el bien hay que esforzarse, a veces hay que luchar. Eso es como una paradoja de la fe, porque no basta solamente ser bueno, sino hay que esforzarse con todos los recursos humanos para que esa bondad supere el mal de este tiempo, con la fuerza de nuestra fe en Jesucristo, que es el ganador y vencedor de todo mal. Así lo podemos conseguir. Así que el hombre, un fiel, debería reflexionar sobre su vida en esta tierra. Siempre necesitamos tener la lámpara encendida de la fe, de la esperanza y del amor. Por eso, hermanos y hermanas, ¿cuál es el moral de esta historia? En primer lugar, que necesitamos el aceite de la sabiduría para poder entrar al reino. Segundo, el Señor me espera, quizás precisamente este momento. Y es aquí donde tenemos que reconocer todas nuestras debilidades y pedir del Espíritu Santo que nos renueve en la fe y en esperanza y confianza. Por eso podemos llegar a la conclusión. Podemos concluir con la oración. Oh Señor Dios, tú esperas pacientemente que te busquemos, que nos dirijamos a ti y que aceptemos todo lo que tú nos ofreces por la fuerza del Espíritu Santo. Ayúdanos que las oraciones de nuestra lámpara tengamos encendidas y que a ti el bien mayor en la vida pongamos sobre todo. Y con una luz tan encendida, ayúdanos a hacer el bien y compartir tu amor con los demás. Por la intercesión de nuestra Madre del Cielo, Reina de la Paz.
Amén. Alabado sean Jesús y María.